Ya estamos de vuelta en el programa Cuando el Pueblo Entró en la Moneda, un programa transmitido mediante la radio Nuevo Mundo en el 102.3 y que es una puesta en valor en el 50 aniversario del triunfo de la Unidad Popular. Ahí estábamos escuchando la canción del Poder Popular de Inti Illimani, canción que además refleja cada uno de los elementos que hemos analizado y que hemos evidenciado con estos dos protagonistas de la Unidad Popular en aquel tiempo, jóvenes, veinteañeros, como es Vladimir Pulgar y Patricio Lártiga. Antes de seguir el tema correspondiente a las 40 medidas, ¿qué evoca desde el punto de vista emocional, sentimental, esta canción, la canción del Poder Popular? Vladimir. Ay, ay, son tantas las emociones, tantos los recuerdos, tanto lo que soñábamos en aquellos días, aquellos años, con que nosotros íbamos a seguir permanentemente siendo los protagonistas de la historia que se estaba comenzando a hacer realidad en la ciudad de Curicó, en la provincia de Curicó, en el país, en Curicó, en donde estuvimos en aquellas épocas, los jóvenes, cómo vivirán con todas las tareas que el gobierno ya se estaba organizando, los trabajos voluntarios. Famosos fueron los trabajos voluntarios en aquella época. Todos los jóvenes, hombres y mujeres, participaban en aquellos trabajos voluntarios, incluyendo, yo recuerdo el año 1971, la primera jornada de trabajo voluntario, incluyendo hasta los soldados del ejército de Chile, participaron en el voluntariado, pintando, limpiando, haciendo jardines, construyendo, ayudando a los pobladores, ¿no?, a levantar sus chocitas en las operaciones sitio. Toda guitarreando, las brigadas Ramona Parra, incluyendo la incorporación de jóvenes de la democracia cristiana, porque los jóvenes demócratas cristianos, muchos de ellos después nos ayudaron en las tareas, porque luchaban por lo mismo, a lo mejor, ¿no? Pero, bueno. Pero claro, tal como refleja la canción y refleja, había un componente de épica, un componente de energía, de alegría, de proyección de futuro. Claro. Y quiero recordar una anécdota. En esos años, aquí en donde yo vivo, he vivido prácticamente toda mi vida donde yo vivo, acá en el sector sur de Curicó, sector de la población Diego Portales, Membrillar Sur, se instaló un circo, había un circo instalado, ¿no? En la zona alta, para no confundirla con la zona baja del bajo, sí, claro, ahí. Había un circo, un circo ya. Había un circo en el parquecito que hay aquí al lado de la feria. No, la zona baja también participaba. También participaba, muy bien. También participaba. Me parece. Recordemos que era famoso Luis Gastaíno en Valparaíso en aquellos años, porque incluso formó CUP, ¿no? Comité de la Unidad Popular en aquellos lugares. En aquellos que ya tenían el color rojo, así que ya había un avance al respecto, ¿cierto? Hay un avance al respecto, y también son Pero por supuesto, pero cuéntenos qué pasaba en el circo ahí, cerca de su casa. En el circo que había cerca de mi casa, yo fui a esa función, no, pasadito del 4 de septiembre. Los chistes, los tonis, todos eran en base al triunfo de la Unidad Popular. Todos se sentían, desde los artistas hasta la gente que asistíamos ahí al espectáculo, era como si hubiese sido a propósito la instalación de este circo. Todo, y a diferencia de las últimas elecciones presidenciales, pero todo el mundo popular se sentía identificado con el triunfo, porque era su triunfo, era el triunfo del pueblo, no de su candidato. Entonces, digo, bueno, yo a lo mejor ya no voy a alcanzar a ver una situación como esa, pero creo, como dijo Allende alguna vez, otros jóvenes vendrán y a lo mejor van a superar aquellos días cuando fue partícipe de esta revolución chilena. Y para eso bregamos. Patricio Lártiga, ¿qué evoca esta canción que, tal como lo señala Vladimir, tiene que ver también con que quien ingresa al pueblo, quien ingresa a la moneda, no solamente el presidente, sino que es este reflejo del pueblo, y tal como nuestro programa se lo señala, cuando el pueblo entró en la moneda? ¿Qué refleja desde un punto de vista emocional, sentimental? ¿Qué conexiones tiene Patricio Lártiga al respecto? Sí, tiene una gran épica esa canción, porque tal cual dice su letra, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, porque toda la gente de la Unidad Popular, los partidos que conformaban la Unidad Popular y la gente que votó por Salvador Allende, que no era militante de partido político, pero que sí votó por la Unidad Popular,
estaba consciente de que no se trataba de cambiar un presidente uno por otro, como generalmente ocurre, sino que ese gobierno era un gobierno popular dirigido por un compañero, con un programa de transformaciones. Y esa canción refleja precisamente el sentir de la gente de aquellos días, de aquellos años. Y eso se cristalizó, porque en los 3 años que duró el gobierno popular, la sindicalización aumentó, los comités de la Unidad Popular aumentaron, los votantes de la Unidad Popular aumentaron, de tal manera de que realmente esa canción sintetiza de alguna manera la épica que se vivía en aquellos años. Así que es una muy buena síntesis del momento que vivía el país a propósito del triunfo del 4 de septiembre de 1970. Tal como usted lo decía, además, en el sentido que veían a Allende como un compañero, en el mismo Noche del Triunfo, cuando ya estábamos en la madrugada del 5 de septiembre, desde los balcones de la Federación de Estudiantes de Chile, donde hace su primer discurso luego del triunfo, obviamente lo culmina y lo terminaba diciendo, donde él, ¿cierto?, es el presidente de la República, pero más que el presidente de la República, es el compañero presidente. Sí, y convoca a la gente a participar del gobierno. Por eso es que dice la canción, no se trata de cambiar un presidente. Por supuesto, es la participación trata popular de proceso de transformaciones. Pero este programa, tal como en la media hora anterior, tiene por objetivo poder analizar cuáles fueron las principales medidas de estas 40 medidas que son el punto inicial del gobierno y que además se compromete a realizar. Y estas medidas, que ya hemos visto 4 en la etapa anterior, también están clasificadas por diferentes áreas. Por ejemplo, en relación, y entendiendo además que tanto quien habla como nuestros invitados somos parte del gremio docente y somos profesores, está el tema de la educación y la cultura. La medida número 13 dice, el niño nace para ser feliz. Daremos matrícula completamente gratuita, libros, cuadernos, útiles escolares sin costo para todos los niños de la enseñanza básica. Cosa que hoy día parece que es obvia, pero que se inaugura como un beneficio para igualar la cancha, lo que hablábamos antes del tema de la asignación familiar, para cada uno de los estudiantes. O, número 14, mejor alimentación para el niño, daremos desayuno a todos los estudiantes de enseñanza básica. O un elemento que también Vladimir lo sabrá, en la número 17, que la tengo por acá, dice, verdaderas vacaciones para todos los estudiantes. Se invitará a Palacio Presidencial de Viña del Mar a los mejores alumnos de la enseñanza básica de todo el país, cosas que pueden ser como muy precisas, muy pequeñas, pero quizás, entendiendo el contexto, esta última muy significativa. Pero las primeras se han mantenido hasta el día de hoy y se inauguran en aquel momento. Don Vladimir, ¿qué me puede decir usted de esa medida 17? ¿Tiene alguna experiencia ahí al respecto? ¿Verdaderas vacaciones? Sí. Pero antes quiero hacer una cosita. Este programa de la Unidad Popular se demoró aproximadamente un año en confeccionarse. Y este programa no fue hecho en las alturas, no fue hecho por una élite. Aquí participó todo el pueblo, a través justamente de las organizaciones sindicales de la época, de los CUP que se fueron formando, Comité de la Unidad Popular. Fue, por decirlo así, el recogimiento o la cosecha, ¿no?, o de todo lo que se sembró durante un año para formular este programa de la Unidad Popular. Y es por eso, vuelvo a repetir, que la gente se sintió tan cercana, vinculada, porque ellos habían sido partícipes de este programa. En relación con las verdaderas vacaciones para todos los estudiantes, ¿no? Justamente tú lo decías, una de las características de estas vacaciones de los niños que se hacían en diferentes lugares del país y en diferentes, se les sacaba a pasear, se les llevaba a los niños del campo, por ejemplo, a la ciudad, o de la ciudad se los llevaban a Santiago o a una ciudad cercana a su entorno. Y yo recuerdo perfectamente que uno de los grandes momentos era cuando los mejores escolares, los mejores estudiantes de la básica, ¿no?, de aquellos años, por ejemplo, y también de la secundaria, eran invitados por el presidente de la República a pasar unos días en Cerro Castillo. Y hay fotos de la época, ¿no?, donde se ve al presidente Allende jugando ping-pong con los niños. Entonces, cuando el presidente Allende llegaba a cualquier lugar del país, es cosa de ver las fotos de la época, los estudiantes, era como un ídolo que llegaba
¿no? A verlos a ellos y luchaban por acercarse, tomarle la mano, tomarse del brazo, a diferencia de lo que ocurre hoy día con los presidentes. Si hay que ver esa Claro, situación. tiene que ver también con esa vinculación, con el Tiene que sentirse ver con parte, la sentirse parte de un vinculación, proyecto y no claro, sentirlo como el enemigo como del proyecto. exactamente. Claro, porque solamente hoy día, por ejemplo, se relata mucho, sin salirme del tema, que mediante la mayor cantidad de expertos de las principales universidades, consorcios empresariales y de la elite chilena hablaban de que era muy negativo sacar el 10%, la gente con más ganas lo sacaba. O Con sea, más habla de una ganas, disociación entre quien completa. está en la estructura de poder y la base, cosa que en lo que usted relata se ve completamente todo lo diferente. Don Es Patricio como Lártiga, es como el no prendió, ¿no? Aquellos días claro, previo el inicio de octubre. al 18 de octubre, claro, Patricio exactamente. Lártiga, el niño nace para ser feliz, mejor alimentación para el niño. ¿Qué nos puede Bueno, contar en el aspecto educativo y en esa importancia relación entre la alimentación y la educación, que también la 13 y la 14 son pilares de las 40 medidas del gobierno de la Unidad Popular? mira, Rodrigo, yo empecé a trabajar como profesor básico en el año 1966, Ayer, es decir, 4 años antes del triunfo de la Unidad Popular. Mis primeros alumnos, muchos de mis primeros alumnos, yo los tuve en una sala de clase que tenía piso de cemento, ni siquiera tenía de madera, piso de cemento. cemento, con chalas, con hojotas, ni siquiera con zapatillas, con hojotas. En aquellos años los niños sufrían especialmente de desnutrición, y la desnutrición indudablemente que limita las capacidades físicas y las capacidades intelectuales futuras de esos niños que pasan a ser jóvenes y luego adultos. Por lo tanto, era urgente que la alimentación de estos niños mejorara sustancialmente, porque de esa manera se aseguraba poder utilizar todas las capacidades de esos de miles de niños que estaban en esa situación. Por eso que era muy importante esta medida de mejorar la alimentación para el niño, entregarle el medio litro de leche. Mira, calcula tú, lo mínimo, medio litro de leche. Cuestión que en estos momentos a lo mejor es una anécdota, pero en esos años era una necesidad. Bueno, ahí incorporamos una nueva medida, tal como lo señala Patricio Lártiga, la número 15, leche para todos los niños de Chile, y en eso hay uno de los discursos más significativos de Salvador Allende, que más allá de ser políticos, tiene un componente de una explicación médica, entendiendo que Salvador Allende es médico, y ahí le devuelvo la palabra a Patricio Lártiga, entendiendo de que para poder desarrollar la capacidad cerebral de un niño en su desarrollo, luego de destetarse o de terminar con la leche materna, era necesario para la capacidad intelectual recibir proteína. Y en un país que tenía muchas complicaciones del punto de vista alimenticio, la leche era un componente esencial, y mientras los sectores más acomodados tenían esa proteína que generaba desarrollo intelectual, el no tener esa proteína en los sectores populares hacía que esos estudiantes o esos jóvenes y niños no pudiesen llegar a sus máximas capacidades, y en esa justificación teórica médica, con un fuerte componente político y ético, Allende introduce lo que para el día de hoy, tal como los útiles escolares que estábamos hablando, o la alimentación, son cosas obvias, pero que significa darle dignidad, y no solamente dignidad, sino también proyección de vida a los sectores más populares, y que en el caso mismo de nosotros, que éramos más niños, y después quedó, y ha sido un beneficio significativo. Patricio Lártiga, ¿qué elemento más usted puede aportar ahí en ese rol protector también como padre que tiene Salvador Allende para las generaciones que hoy vivimos en Chile? El almuerzo también, el almuerzo que se le llegaba a los alumnos, ¿no es cierto?, en las escuelas, y que se les sigue entregando ahora, pero que Eso se inició partió en aquellos justamente años. entonces, sí, pues. Claro. Ahora, una anécdota, Rodrigo, para demostrar, ¿no es cierto?, la otra cara de la moneda. ¿Qué hacían sectores de derecha que estaban en contra de la Unidad Popular? ¿Sabes tú que la leche en algunas partes la utilizaban
para rayar las canchas, en vez de cal, utilizaban la leche para marcar la zona del área de las canchas de fútbol. Una forma de burla a la medida. Una forma de No a la burla medida. por la medida. Y lo otro que señalaba en la pregunta anterior a Vladimir respecto de las vacaciones, en el gobierno popular se instalaron en la playa muchos balnearios populares, donde iban especialmente las familias de los trabajadores. En aquellos años, muchos alumnos, muchos jóvenes, muchos niños no conocían ni siquiera el mar, estando a pocos kilómetros de la costa, no tenían la posibilidad de salir de vacaciones, pues el gobierno popular instaló balnearios populares. Y sabes tú que muchos de esos balnearios populares, posteriormente el ejército, la marina y la aviación se apoderaron de esos recintos y en algunos casos los transformaron en campos de concentración, como fue el caso de Puchuncaví. Es como, Los contrastes que se claro, dieron como en cría aquellos cuervo años. y te sacarán los ojos, claro. Todo lo que estaba en beneficio de algo se transformó automáticamente en todo lo contrario. Rodrigo, Cuéntenos, Vladimir, sí, cuéntenos. en relación con lo que estaba también comentando y recordando Patricio, ¿no? En relación con la desnutrición que habían entonces en los niños. Yo empecé a trabajar un poquito antes que él, ¿no? En el sector rural, y esto también yo lo viví. Y sobre todo viví la experiencia de cuando comenzó a repartirse en medio litro de leche, que era leche en polvo que te entregaban en los colegios. Yo trabajaba... La mítica purita. Yo trabajaba en la escuela anexa a la normal, como se llamaba entonces la escuela Ernesto Castro Orellana. Ahí 111 hacía años de clases. vida esta semana Ernesto Castro Exactamente. Orellana, con el alma Pero, donemos pero yo siguiendo la paz. trabajé, pero yo trabajé en la escuela Cuando anexa antes, a la normal. cuando era anexa. Escuela anexa a la normal. Y ahí yo fui testigo y daba una rabia inmensa de cómo los niños, sobre todo los niños hablamos de quinto, sexto, séptimo y octavo, una vez que se le entregaba la leche fuera de la escuela, abrían los bolsos de leche y empezaban a hacerse guerra de leche. Quedaba completamente blanco la calle Carmen ahí, porque era una política o una orientación que traían desde las casas, porque ya en aquellos momentos ya había una guerra psicológica Una furiosa, polarización profunda una que polarización obviamente... profunda, claro. Y yo conociendo a los apoderados, a la mayoría de los apoderados que participaban, o digamos sus hijos, eran gente de un sector muy importante de la política de entonces que hizo oposición al gobierno de la Unidad Popular. Y eso fue justamente lo que decía Patricio, una forma psicológica de ensañarse con todo lo que hacía el gobierno de la Unidad Popular. Y lo otro en relación con las vacaciones y los balnearios populares. Fíjate, el gobierno implementó más de 100 organismos, que más de 100 organismos de masa iban a tener balnearios populares. Y empezó a una especie de turismo popular, ¿no? De turismo popular, y se empezó a entregar terrenos fiscales a instituciones comunitarias que fueran solicitadas en ese entonces al Ministerio de Tierra y Colonizaciones. Se construyeron en el país, Rodrigo y auditores de Radio Nuevo Mundo, 18 campamentos populares. En la provincia de Curicó hubo 2, uno en Iloca, ¿Dónde estaban esos, Vladimir? en Iloca, y el otro en Yico, en Iloca y en Yico, y el tercer balneario en Curanipe. El balneario que hubo en Curicó, en Yico, al lado del vivero, frente al vivero, se llamó Balneario Popular Elías Laferte. Tenía Elías un nombre. Laferte, como el Elías protagonista del libro del gran escritor que vivió en Curicó, Bolo de Ateistebo, y que refleja a ese dirigente comunista del norte salitrero. Elías Laferte, Hijo del Salitre exactamente. se llama el libro. Hijo del Hijo del Salitre. Salitre. Hijo del Salitre. Claro. Y que después del golpe, aquellos balnearios que no fueron usados como centro de prisioneros, de tortura, como Puchuncaví, pasaron a poder del ejército. Y fueron las familias de los usurpadores del poder, porque esos balnearios eran de los trabajadores, los administraba la CUT de la época. Esos balnearios fueron usurpados por las Fuerzas Armadas, particularmente por el ejército, y esto hablo con conocimiento de causa,
y se apoderaron ellos, y daba rabia, por decirlo así, daba no sé qué, cuando uno veía que en lugar de estar ahí descansando en el verano, ¿no? Los trabajadores para los cuales habían sido construidos estaban la familia de los militares, es decir, de los que Claro, se sentían vencedores. claro, Y porque ahí están, la gente en general conoce la historia de que las empresas públicas, que son un aporte de todos los trabajadores de Chile, fueron privatizadas, pero poco conoce esta parte, por ejemplo, de lo que usted cuenta, o de la imprenta de los diarios populares que fueron pasadas, por ejemplo, a diarios del otro bando. Y también fueron hay usurpadas, como elemento de fueron testimonio botín de guerra, fueron botín de histórico guerra. triste, en la quinta región, cerca de donde está la casa de Neruda, más bien hacia el lado sur, hay un cerro enorme que se llama Cantalao, que hoy día solamente una casita y está el cerro. En ese lugar, el mismo Neruda había comprado ese terreno, es de la familia Neruda hoy día de la fundación, y ese lo había construido, o sea, lo tiene listo y lo tenía diseñado para que los artistas más talentosos de los sectores populares tuviesen un lugar donde estudiar, donde refugiarse y donde inspirarse al momento de poder producir. Lamentablemente, Cantalao, Neruda, lo compra a fines del 72, comienzo del 73, y no alcanzó también, en el mismo caso, a concretarse eso y también queda a la historia. Pero sin salirnos Sí, del tema, solo recordar a la gente que de la provincia de la comuna de Curicó, que en el plebiscito popular de la comuna, una de las iniciativas que sacó el 50.3% y que es un compromiso del alcalde del Consejo Municipal por implementar y quizá hoy día no se implementa porque estamos en contexto de pandemia, tiene que ver con que la atención de salud se pueda realizar en los diferentes sedes vecinales, como es la experiencia que ocurre en Recoleta. Y en función de eso, una de las 40 medidas, más allá de que el niño tiene estas vacaciones que incluso con Allende, que correspondía para los útiles escolares, la alimentación y el famoso medio litro de leche, también hay un consultorio materno infantil que se va a establecer en la población. O sea, porque también es importante que la mamá que tiene a su hijo, que hay que darle la alimentación, la proteína necesaria para poder desarrollarse, tenga atención de salud digna. Y para eso también se hace lo que corresponde al número 16, que es consultorio materno infantil en su población. ¿Qué elemento ahí también? Hay nuevamente una conexión entre lo de Allende, ¿cierto? Y lo de hoy. Patricio Lartí. Sí, es más o menos el mismo predicamento que ha esgrimido, ¿no es cierto?, el alcalde Daniel Jadwe cuando ha explicado el por qué él ha llevado la salud a las poblaciones, utilizando, ¿no es cierto?, las construcciones que tienen las juntas de vecinos. Porque en el caso de Recoleta, como él lo ha explicado, no tienen el presupuesto para construir más consultorios. Y para la gente le queda, especialmente de la tercera edad, le queda muy lejos el consultorio. Ante esa situación, él optó por llevar la salud a la población, a la junta de vecinos. Y de esa manera, entonces, en este caso, los adultos mayores tienen mayor facilidad para atenderse más cerca de su domicilio. Más o menos esa misma lógica tenía en aquella época esta medida, ¿no es cierto?, 16, de instalar consultorios maternos infantil en la población. Es decir, para que la mujer, ¿no es cierto?, que estaba embarazada o que había dado a luz, la atención que su hijo requería, no tuviera que trasladarse a largas distancias a recibir atención, sino que la atención la tuviera más cerca de su domicilio. Más o menos, ¿no es cierto?, esa lógica es la que se mantiene actualmente y es la política de salud que implementó posteriormente la Revolución Cubana, ¿no es cierto?, y que tan buenos frutos le ha dado a lo largo de todos estos años a los cubanos. De tal manera que también en ese sentido fue bastante visionario, no Salvador Allende, sino que la gente que elaboró el programa de la Unión Popular, que fueron las organizaciones. Claro, y entiendo fíjate, que fíjate, solo para cerrar, Rodrigo, en ese caso sí, el tema, como usted lo señala, y tiene razón con Cuba, es una medida que va orientada a generar las condiciones de salud, no a, eh, no a atender al que se enferma, que es muy Claro. diferente del concepto, ¿cierto? Prevención. era Que la tiene que ver con prevención, que Prevención. la la ciudadanía tenga prevención. salud. Si yo tengo buena alimentación, tengo la proteína necesaria, tengo las condiciones urbanísticas, tengo el tema de la vivienda y tal como lo señalábamos, tengo atención oportuna, la salud, la forma de vida
porque también se enlazaba con con el 20, educación física y turismo popular. O sea, vivir bien permite no enfermarse y no como ocurre hoy día, que lo vemos lamentablemente en pandemia, donde lo que se hizo es como en un partido de fútbol, no ataquemos, esperemos que vengan, ¿cierto? Que se contaminen todos y ahí respondimos, en vez de avanzar, ¿cierto?, con la salud preventiva. Ahí también hay una vuelta muy diferente en lo que significaba esta claridad de la unidad popular y la tragedia que estamos viendo hoy día en la inoperancia del gobierno chileno en el caso del coronavirus. Vladimir. Sí, y hay una cosa también que nos puede ayudar a entender un poco mejor el sentido de la preocupación del gobierno de la Unidad Popular por la salud. Existía también no un grupo, sino que una masividad de médicos que se llamaban médicos por la base, médicos, no recuerdo exactamente el nombre, pero que eran los que hacían trabajo voluntario. Es decir, iban también a lugares donde se les solicitaba su atención. Recuerdo, por ejemplo, aquí en el caso de los médicos curicanos, ¿no?, de aquella época, el doctor Luis Rojas Martínez, el doctor Julio Saavedra, el doctor José Contreras, entre otros, se me escapan, Nina Soto Jiménez también, se me escapan los nombres, pero que ellos estaban también ahí listos para cuando se les pidiera, no con un afán economicista como existe hoy día, sino que con un afán social, porque tenían también otra forma de ver la vida y la realidad de la gente, ¿no? No eran tan médicos como desgraciadamente ocurre hoy día el sistema, que ven solamente cómo obtener utilidades por encima de preocuparse de la salud de los chilenos. Claro, tiene que ver también con esa diferencia entre esta épica colectiva, ¿cierto?, de mirar como ser parte de un todo, y hoy día con un individualismo de cómo yo me salvo directamente. Exactamente. Pero también tiene otro ingrediente en el sentido de que en aquellos años la educación era gratuita hasta el nivel universitario, de tal manera que el Estado pagaba la educación, ¿no es cierto?, de los estudiantes. Por lo tanto, el estudiante también tenía que entender de que podía ser destinado a donde el Estado necesitara. Por ejemplo, en el caso de los profesores, yo fui, igual que Vladimir, profesor, nos formamos en la escuela normal, obtuvimos nuestro título de profesor gratuito. No pagamos, nuestros padres no pagaron porque nosotros fuéramos profesores, pero teníamos que aceptar a donde nos fueran asignado un cupo, sea cerca de tu casa o a 50 kilómetros de tu casa. Pero habías recibido educación gratuita, por lo tanto, de alguna manera tenías que retribuir al Estado, a los chilenos que habían permitido que tú te pudieras educar y haber obtenido el título. Sí, y además, con toda la épica que tenía el triunfo de la Unidad Popular, el gobierno salvadoreño, indudablemente que ocurrió este fenómeno. Para terminar, Rodrigo, y ya que se acerca el 26 de agosto, el Día del Profesor Normalista, también quiero destacar de que para los profesores de entonces, como decía Patricio, mientras más lejos y en las condiciones más difíciles fuéramos enviados, para nosotros era un estímulo, porque entendíamos de que para eso habíamos sido formados, a diferencia, desgraciadamente, de lo que ocurre hoy día. Cuando a mí me tocaba pasar y analizar profundamente como profe de historia, en este caso precisamente con los estudiantes del Rauquén, el tema de la Unidad Popular, una de las cosas que también le costaba entender y que también como uno también se emociona y también se produce un cambio de switch en relación con lo que decía Patricio Lártiga, es entender que hoy día si yo estudio los 5 años, que fue una inversión, como se mira hoy día, después tengo que ponerme a trabajar y recuperar y empezar a ganar plata porque tengo que recuperar la inversión. Entonces cuando los estudiantes nacen con eso, o las generaciones, incluso la mía del 80 en adelante, nacen con eso, y cuando entienden, por ejemplo, que hay 2 estudiantes que tienen 18 años, y que el que tiene la oportunidad de estudiar medicina en la universidad va a estar de los 18 a los 23 años, ¿cierto? Un trecho de años estudiando. ¿Y por qué tiene que reproducir o por qué tiene que retribuir? Porque hay otro estudiante par igual que él, que en vez de estudiar a los 19, los 20, los 21 y los 22, trabajó. Y trabajó para que el otro estudiara. Por tanto, ¿qué más noble significa que el otro a los 22 se entregue por completo a quien le financió la educación? Y ese vínculo, cuando los estudiantes son capaces de comprender esa comprensión de solidaridad, pero cómo el Estado estructura esa solidaridad, porque no es una ley, no es como cuando hoy día usted se gana una beca
para estudiar doctorado, o se gana una beca para hacer la profundización de medicina, y le obligan a ir a un lugar y dice, tengo que cumplir y tengo que retribuir. Además, no es eso, como usted decía, quiero ir más lejos. Hay una concepción de lo que significa la fraternidad y cómo se construye sociedad. Yo creo que ese componente valórico y emocional es lo que hace diferente y significativo a la Unidad Popular, que la saca más allá de ser un simple gobierno, sino que tiene ese elemento que llega profundamente emocional, y que sería maravilloso poder vivir esos grados de solidaridad ahora en adelante y poder vivenciarlo, porque uno solamente lo conoce desde el relato, ¿cierto? Se maravilla con la historia, pero no tenemos nuestra generación la oportunidad de saber qué significa esa profunda solidaridad. Esperemos de que en el proceso constituyente que se está, ¿no es cierto?, reiniciando en este país, realmente se puedan quedar insertos en esa nueva constitución este nuevo espíritu de trabajo más colectivo, poner término al excesivo individualismo que ha corroído esta sociedad. Claro, y entendiendo en la misma línea, ya que de los mismos panelistas nos fuimos del tema de educación y también hicimos un salto con salud, y entendiendo los 7 minutos que nos queda, hagamos un adelanto en salud. Medida número 25, asistencia médica sin burocracia. Medida 26, medicina gratuita en los hospitales. Hace poco teníamos Chile en garantía, ¿cierto? Medida gratuita en los hospitales. Medida 27, no más estafa en los precios de los remedios. Mire, qué vinculante nuevamente. No más estafa en los precios de los remedios, cuando la farmacia popular genera la venta, ¿cierto? No regalo, la venta de dicho medicamento, pero 10, 20, incluso 70 veces menos que el costo que está transado en el mercado. Salud. Para cerrar, porque nos quedan muy pocos minutos para terminar el programa, salud y un cierre para que también dejemos enganchados a los radioescuchas de Radio Nuevo Mundo, para seguir profundizando las 40 medidas el próximo día sábado a las 19 horas. Don Vladimir Pulgar. ¿Sobre el tema de la salud? Sobre el tema de la salud. Bueno, le cedo mientras tanto la palabra a Patricio, para que... Medida 25, 26, 27, salud en general. Recordemos de que en aquellos años el sistema de salud era eminentemente público, había indudablemente salud privada, pero el grueso era salud pública. Y habían ciertas dificultades, especialmente y ocurre actualmente también con la salud pública y con la salud privada. Hay muchos trámites burocráticos, ¿no es cierto? Hay poca disponibilidad de horarios para atender a la gente, fundamentalmente porque la salud no ha sido entendida primeramente como prevenir la salud, como señalábamos anteriormente, sino que se pone el acento en la medicina curativa. Y eso provoca, ¿no es cierto?, estos cuellos de botella, especialmente en el caso de los niños, en el invierno, por ejemplo, con el tema de todos los virus que andan circulando. Bueno, aquellos años también había, ¿no es cierto?, dificultades, especialmente de carácter burocrático, es decir, mucho papeleo. Ahora seguramente eso no es tanto porque, bueno, hay todo un sistema computacional, ¿no es cierto?, las llamadas telefónicas que de alguna manera agilizan mucho las cosas, pero en aquellos años era un problema realmente grande. Medicina gratuita en los hospitales, indudablemente de que todo aquel trabajador que imponía, ¿no es cierto?, para salud necesitaba que se le entregaran los medicamentos en forma gratuita, ¿no es cierto? Y también recibieran la atención y los exámenes en forma gratuita. Actualmente, con el asunto de FONASA, ¿no es cierto?, también más o menos ocurre este fenómeno. Es decir, si uno impone por salud, tiene derecho, ¿no es cierto?, en el caso de FONASA, a recibir medicamentos y exámenes en forma gratuita o con un pago menor. Claro, son cosas que para el día de hoy parecían que son de perogrullo y que son obvias, pero que en aquel momento las familias no las tenían, y por primera vez un presidente se ponía ahí y decía, mire, aquí está la cobertura en la alimentación, en la proteína, en todo, y también en la salud. Claro. Ahora, en el caso de los remedios, indudablemente que también en aquellos años los remedios subían, había un proceso inflacionario muy grande en este país, claro. Por lo tanto los medicamentos subían de precio constantemente. Entonces el gobierno popular se propuso que fijarle precio a los medicamentos, ¿no es cierto? Es más o menos lo que se le propuso a este gobierno con motivo de esta pandemia, de que de alguna manera
se fijaran los precios de los medicamentos, porque cuando se inició esta pandemia empezaron a subir inmediatamente ciertos medicamentos o ciertos Bueno, utensilios muchos productos también de sanidad limpieza también se fueron al cielo cuando se al cielo, requerían claro. mayor acceso Cuando para la más la población. gente necesitaba, ¿no es cierto?, No estaban estuvo más la caros. solidaridad de los empresarios al Claro. respecto, al contrario, No, estuvo la entonces, oportunidad de ese negocio. sentido tenía no más estafa con el precio de los remedios, porque cuando la gente acude a los medicamentos es porque realmente los necesita, no va a estar comprando remedios para acapararlo. Claro, cosa que Entonces, además demuestra la farmacia popular en el sentido de que es capaz de, y la óptica y todo el otro elemento, el tema de la audición también, que es capaz de dar cuenta de que hay explotación, porque si un medicamento lo puede vender 70 veces un por ciento mucho más bajo, obviamente que está ahí porque en alguna manera hay especulación y se quiere sacar provecho al respecto. Vladimir, nos quedan 3 minutos, así es que en general de las 40 medidas o en particular del tema de salud, su última intervención para este Ahora, programa de Cuando el pueblo entró en la moneda. sí, yo voy a terminar un poquito con un comentario breve sobre el tema de la salud también, porque el tema que quería hablar yo de la política internacional independiente va a Claro, ser como para estamos en las otra, 40 medidas, claro, lo podemos pero hacer un programa completo de la política exterior, exterior porque chileno. ya habíamos planificado las 40 medidas para este programa. Claro, de acuerdo con lo que aquí hemos estado comentando y con las 40 primeras medidas en relación con lo que tiene que ver con el tema de la salud, hay que recordar también que el hospital que cayó, que se derrumbó con Claro, el buen terremoto dato, Curicano. del 11, del 27 de febrero, fue construido justamente o entregado en el tiempo de la Unidad Popular, ¿no? Ese hospital. No existían en esos tiempos los CEFAM o como los consultorios que existen hoy día en Curicó, porque la población también era mucho menor, pero sí estaba dentro del programa de la Unidad Popular la creación del sistema, como se conversaba anteriormente, de estos consultorios periféricos a razón de uno por cada 40.000 habitantes. Pero yo debo recordar también de que, a diferencia de lo que hoy día ocurre con el tema de los precios de los medicamentos, ¿no? Hoy día existe, me da la impresión de que la gente por cualquier cosa toma cualquier cosa. Estas personas toman pastillas por cualquier Se cosa. automedican, se Se automedican automedican, y se además automedican. se aceleran en Y, su medicación. En vez de y buscar una solución anteriormente notaria, se medican. anteriormente la gente usaba también mucha de la medicina natural, ¿no? Habían muchos curanderos, qué sé yo, la gente del campo usaba mucho su propia medicina. Entonces, a lo mejor por ahí se podían haber creado algunas fallas en el sistema médico preventivo, pero en relación con los remedios, que eran mucho menos que de ahora, ¿no? Hay que considerar que entonces no existían estas tres grandes cadenas de farmacias internacionales que existen hoy día. En Curicó, te recuerdo, con menos de la mitad de la población de hoy día, habían en ese tiempo 12 farmacias, 12 Farmacias farmacias locales. independientes, farmacias locales. Todos los dueños de las farmacias locales, te las puedo recitar de una por una, me las sé. Oiga, pero En la Cruz Curicó. de Oro, la Cruz de Oro La, estaba en aquel tiempo ya, ¿o no? La de que está en aquellos la años, base. sí. Mónica Donoso con sí, Peña. claro. Ahí mismo, antes de la farmacia existió un almacén que se llama la Vega. Bueno, ese es Don otro cuento. Vladimir, estamos Sí, a segundos. A segundos. pero entonces yo quiero decir de que a pesar de que existían farmacias independientes, igual siempre, desgraciadamente, el tema de los precios de los remedios han sido diferentes hasta que el gobierno, en los principales, le determinó un precio, fijarle los precios de los remedios. Se nos va a acabar el tiempo en Radio Nuevo Mundo 102.3. Gracias a Patricio Solarte y a Vladimir Queda Pulgar. un minuto. Hemos presentado este programa denominado Cuando el pueblo entró en la moneda, un reconocimiento y una valoración a los 50 años de la Unidad Popular. Nos vemos el próximo día y nos escuchamos el próximo día sábado a las 19 horas por acá, por el 102.3 Radio Nuevo Mundo de Curicó. Será hasta Buenas la próxima. tardes. Hasta la próxima, chao.